Bien, ¿qué tal, muchachos? Bueno, bienvenidos a esta semana. Esta semana vamos a desarrollar el siguiente tema. Modelamos nuestro filtrador según sus medidas y características. ¿Ya? Bueno, estas son algunas imágenes alusivas a los sólidos que vamos a ver esta semana. Entonces, en ese sentido, bueno, el propósito va a ser el siguiente, ¿no? Que nosotros, en base a dibujos, en base a un lenguaje geométrico, vamos a comprender algunos elementos y propiedades de los cilindros, ¿ya? Bueno, de acuerdo al texto dice, pues, siempre la necesidad desde de las empresas, así como de las personas, es obtener el agua, ¿no? Y purificar el agua, ¿no? Y una de las formas de purificar en forma quizás artesanal es siguiendo, pues, este proceso, ¿no? Entonces, por ahí nos preguntan qué formas geométricas tiene, si lo vemos de la parte superior, si lo vemos de abajo, si lo vemos de un costado, qué dimensiones tienen estos cuerpos que están visualizando ahí, todos nos preguntan, pero para responder, digamos, qué forma tienen los sólidos, cómo calcular el volumen, cómo calcular el área, es necesario, pues, ver algunos aspectos respecto al cilindro, ¿no? Entonces, el cilindro viene a ser esta figura geométrica que se genera, pues, al girar un rectángulo en 360 grados, donde un lado rectángulo representa el radio de la circunferencia, que son las tapas, y la altura viene a ser la generatriz. Si esto lo desarrollas, o sea, como que fuese un tarro de leche, lo descascaras, la envoltura vendría a ser el rectángulo y esto viene a ser como las tapas. El rectángulo es, si nosotros calculamos el área rectángulo, lo que nos va a arrojar es a nosotros el área de la superficie lateral. ¿Cómo se calcula el área de la superficie lateral? Como es un rectángulo, es base por altura. La base es 2pi por r, ¿no? Tú dirás, ¿por qué 2pi por r? Lo que pasa es que este es digamos, longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es 2pi por r, ¿no? Entonces, el área de base por altura y tienes este desarrollo. El área de la superficie lateral es el área rectángulo más el área de las tapas. Esas áreas es pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado. Entonces, pi por r al cuadrado tendría dos veces pi por r al cuadrado, ¿no? Más 2pi r. Bueno, se suma y se factoriza y tienes 2pi por r más h, ¿no? El área de la superficie total, o sea, todo el área, ¿no? Tanto de la base como de las tapas. Y el volumen de todo sólido es área de la base por la altura. La base es una circunferencia, su área es pi por radio al cuadrado y la altura es h. De esa forma tiene ese volumen. Veamos un ejemplo. Dice acá, ¿no? Calcula el área lateral, el área total y el volumen del cilindro circular recto de radio 5 centímetros y 8 centímetros de altura. Mira, el área lateral es 2pi por r por h. Entonces acá tendría 2pi por r, que es 5, por el h, que es 8, y entonces sale pues 80pi centímetro cuadrado. El área total. El área total es 2pi por r más h, entonces sería 2pi por r, que es 5, por el h, que es 8, más el radio, que es 5, lo operas todo y te sale 130 pi cuadrado. Y el volumen es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado por el h, ¿no? Sería pi por 5 al cuadrado por 8. Y esto te sale pues 200 pi centímetro cúbico, ¿no? Que es unidad pues del volumen, ¿no? Asimismo tenemos otro problema por acá. Vamos a proyectarlo ya todo para visualizarlo ahí. Y dice así, ¿no? El área de la base dice de un cilindro circular recto es 9 pi cuadrado. Y la longitud de su altura es igual a la longitud del diámetro de la base, ¿no? Con eso dice calcula el área de la superficie lateral del cilindro. Bueno, nos pide calcular el área de la superficie lateral. Bueno, matemáticamente tú sabes que el área de la superficie lateral es 2pi por r por h, ¿no? Tenemos un dato, el área de la base, ¿no? Bueno, el área de la base es pi por r al cuadrado. Entonces este pi por r al cuadrado igual a 9pi. Pi con pi se van, el radio al cuadrado es 9. Entonces, ¿cuánto va la radio? 3. Ahora, tienes dato, dice que la longitud de la altura es igual a la longitud del diámetro. Bueno, el diámetro es 2 veces r, entonces h es 2 veces r. Pero como el r vale 3, 3 por 2, 6, el h vale 6. Reemplazas arriba, sería 2pi por r, que es 6, y por el h, perdón, 2pi por el r, que es 3, r es 3, y la altura es 6. Bueno, operas y tienes 36 pi cuadrado unidades, 36 pi unidades cuadradas. Eso vendría a ser entonces el área de la superficie lateral de este cilindro. Asimismo, tenemos acá un problema propuesto y dice así, ¿no?
Los fabricantes de fluorescentes, dice, o un fabricante de fluorescente, se olvidó, dice, cuánto gas argón a condiciones normales de presión y temperatura deben poner, dice, dentro de un fluorescente tubular, como he mostrado en la imagen, ¿no? Solo recuerda, dice, que tiene 150 pi centímetros cuadrados en la superficie del vidrio. ¿Qué deberá hacer? ¿Cuánto será el gas que empleará, teniendo presente que el pi es 3,14, ¿no? Bueno, para responder esta pregunta, para calcular la cantidad de gas que tiene que haber en el interior, podemos a determinarlo en base al volumen, ¿no? Bueno, ustedes saben que el volumen es pi por r al cuadrado por el h. Del gráfico, el 60 vendría a ser la altura, ¿ya? Y además tenemos acá el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral es 2 pi por r por h y este es 50 pi, ¿ya? Pero tenemos acá, bueno, acá ya simplifiqué piaba, 2 pi por h, 2 pi por r, no, el pi ese fue, no, sería 2r, que es 2r, pi se canceló con este pi, el h es 60, se ha operado y el radio te sale 1,25 centímetros. Reemplazamos acá, sería pi, que es 3,14, por el radio, que es 1,25, eleva hacia el cuadrado. Bueno, acá se tenía que elevar al cuadrado, pero creo que al momento de hacer la digitación no se elevó al cuadrado porque eso está al cuadrado. Y acá multiplicas por... A ver, acá ocurre un pequeño detalle que en este momento vamos a corregirlo porque eso fue un error de la digitación. ¿Ya? Entonces acá sería esta cantidad numérica, un lapsus, disculpen muchachos, a veces sucede pues este tipo de imprevistos, en ese tipo de cálculos. ¿Ya? Bueno, entonces acá sería así. Sería 1,25 elevado todo al cuadrado. Y toda esa cantidad le multiplicas por la altura. Y la altura no era 50, sino era 60 lapsus, disculpen. Y vamos a guardarlo. Bien, ahora sí, los cálculos están bien hechos. Lo que pasa es que al momento de estar haciendo la redacción, ahí es donde se cometió, digamos, el error. Ya, bueno, lo operas y te va a salir que el volumen es 294,375 metros cúbicos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros saber cuánto de gas argón debe haber al interior, es necesario el volumen, ¿no? Entonces, el volumen pues, viene a ser 294,375 centímetros cúbicos de gas argón. Esa sería entonces la respuesta a este problema, ¿no? Bueno, entonces, en base pues a ello, tenemos acá un reto académico, tenemos un problema para desarrollar. Espero pues que logren desarrollarlo luego de leer correctamente la pregunta. Y la pregunta se ha enfocado pues al tema de esta semana, que es el tema de cilindros, ¿no? Bueno, básicamente era ello, muchachos. Espero que hayan comprendido. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.